Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia hispana. Mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y recuerden nuestro lema en este tiempo de estudio bíblico: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Hemos dado comienzo en esta semana al tiempo de Levítico en el capítulo 21. La parashá que estamos desarrollando para esta semana tiene como nombre Emor, y la palabra Emor nos traduce diles, dijo, habla. Puntualmente vamos al capítulo 21 en el libro de Levítico para entender el concepto de este estudio para esta semana. Dice la palabra: Yahweh dijo a Moisés, habla, Emor, a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Es interesante cómo lo que hemos mencionado en el libro de Levítico, en los estudios anteriores y aún los que nos quedan pendientes, cómo permanentemente Levítico, dijimos, es un libro que es un manual de instrucciones muy técnico dirigido particularmente a los sacerdotes. Es decir, cuál es la labor del sacerdote, y vemos que nuestro Padre Eterno en todo este desarrollo del libro de Levítico lo que nos quiere indicar es que demanda particularmente de los sacerdotes requisitos de rectitud, requisitos de obediencia, requisitos de santidad. ¿Para qué? Para que cuando ejerza su labor sacerdotal como líder, pues pueda presentarse precisamente con todos estos atributos, con todos estos conceptos, de tal manera que como sacerdote pueda enseñar. Y aquí la palabra enseñar tiene una importancia muy interesante. Observe esto. Cuando usted ve los videos que normalmente aparecen en su internet, en sus redes sociales, usted escuchará a un sinnúmero de personas, hombres, mujeres, presentando mensajes. Pues bueno, si las redes sociales las podemos utilizar adecuadamente para enviar la palabra, para transmitir la palabra, para que el mensaje del evangelio se expanda, pues amén. Pero también es importante cuando usted escucha un mensaje en voz de alguna persona, que usted tenga el discernimiento, por favor dígalo conmigo, el discernimiento de saber, de entender, de comprender que lo que está escuchando corresponde a la palabra, por favor, a la palabra, y no a un concepto o a un mensaje motivacional o a un mensaje, puedo decir, desde el punto de vista humanista. ¿A qué me refiero con esto? El libro de Levítico nos habla de la importancia del liderazgo de un sacerdote para que enseñe, pero para que enseñe conforme a lo que escrito está. Es decir, conforme a lo que el libro, ¿cuál libro? En este tiempo, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá nos enseñan. Y vemos que nos enseñan un sinnúmero, 613 particularmente, puntos que debemos considerar, cumplir, acatar en su respectivo momento. Levítico capítulo 21, verso 1 nos dice: Moshe dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles, ninguno se contamine con persona fallecida entre su pueblo. Observen esto, después de haber hablado todo esto al pueblo, ahora Moshe recibe la orden de hablar solo con los sacerdotes. Y el pueblo en general necesita vivir también en un tiempo de santidad. Pero los sacerdotes particularmente tienen la responsabilidad de vivir en un nivel, por favor entienda la expresión aquí, en un nivel alto, en un nivel
elevado en un nivel superior de la santidad. ¿Por qué? Porque tienen el derecho precisamente de estar más cerca de Hashem en el servicio, desarrollando su ministerio en el santuario. Ahora, es importante ver cómo en este proceso vamos a notar que el libro de Levítico nos enseña, por favor subraye la palabra enseña. Quiero resaltar en el transcurso de esta semana la palabra enseñar. ¿Por qué? Lo repito, porque cuando transmitimos los mensajes es interesante ver, y repito, yo lo digo con todo respeto, por favor entiéndame lo que estoy hablando en el amor del Señor. Cuando escuchas mensajes, esos mensajes que te hablan de prosperidad, esos mensajes que te hablan de que todo sale bien, esos mensajes que te dicen que tú eres un bendecido, amén. Yo sé que soy un bendecido, pero yo sé que siendo un bendecido también debo someterme a las normatividades de la palabra. También sé que voy a estar expuesto en la debilidad, en la tentación. También sé que debo prevalecer, dice la palabra. Debo sostenerme, mantenerme en los lineamientos de la palabra. También sé que van a sucederse adversidades. También sé que mi fe va a estar puesta a prueba. Es decir, que no todo lo que es bendecido llegará simplemente. Hay que someternos a un ordenamiento establecido por Dios. Por favor, ¿qué es lo que el Mesías hace cuando Él está con su pueblo? Enseñar. Porque se nos predica con tanta frecuencia tantos mensajes, sin lugar a dudas, extraordinarios mensajes, poderosos mensajes, pero no hay enseñanza. Entonces, si tú vas a una conferencia, por ejemplo, si tú vas a una conferencia en la que estás aprendiendo geografía o matemáticas o ventas o maneras de generar dinero, pues entonces en estas tipos de conferencias que son muy técnicas, muy académicas, vas a aprender algo que te están enseñando. Pero si tú vas a una conferencia en la que la presentación que te están ofreciendo es una presentación motivacional y lo que hacen es que te envían un mensaje al alma. Recuerda que en el alma están concentradas las emociones y en las emociones suben tu nivel, voy a decirlo entre comillas, entre paréntesis mejor, de positivismo. Es que tú puedes. Tú lo vas a hacer, tú no eres menos que nadie, lo puedes hacer. Esos mensajes humanistas, esos mensajes filosóficos, esos mensajes positivistas, esos mensajes emocionales, motivacionales, sin lugar a dudas son excelentes. Pero ¿qué tanto tú aprendes de un mensaje como este? Si nosotros vamos a lo que estamos desarrollando en el texto de Emor, diles a los hijos de Israel, y empieza a mencionar, verso 4, no se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues se profanará. Y empieza a indicar qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no podemos, lo que no debemos hacer. Y me encontré con algo muy interesante. 21 Levítico verso 6. Serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque se presentarán las ofrendas encendidas a Hashem en el plan de Dios. Por tanto, serán santos. Dios no necesita los sacrificios para alimentarse. Entonces, ¿qué tipo de alimento puede constituir un sacrificio? Alimentan la relación entre Hashem y su pueblo. ¿Cómo? Los sacrificios. En Levítico el Señor ordena sacrificios, ordena purificación, ordena presentar las ofrendas en el tabernáculo, tanto al sacerdote, que es el primero que debe presentar su ofrenda, como a todo el pueblo, y el propósito es vivir una vida en santidad. Recuerden que esta primera parte que estamos viendo de Levítico nos enseña la palabra expiación, y entendimos por expiación cubrir. Ahora bien, verso 7, por favor, vaya conmigo a Levítico capítulo 21, verso 7, lea este texto que dice: no tomarán mujer ilícita o profana.
Miren lo interesante, porque esto, como dicen algunos, bueno, pero es que eso es en el antiguo pacto, eso ya fue abolido, eso ya no es, porque ahora todo es por gracia y por gracia hacemos todo. Y pareciera ser que gracia es un concepto también muy mal entendido, porque pareciera ser que gracia es una licencia para pecar, de tal manera que tenemos alguna equivocación en la enseñanza. No tomará mujer ilícita o profana, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Y aquí la Biblia nos menciona puntualmente, la Torá, 4 tipos de mujeres que para los sacerdotes son prohibidas. Las vamos a mencionar. La primera, Zona con Z, es una mujer que ha tenido relaciones sexuales prohibidas. Halalá es una mujer hija de un Cohen que ha nacido de una relación ilícita, por ejemplo, de un matrimonio entre un sacerdote y una mujer zona o una mujer que ha tenido relaciones sexuales prohibidas. Gerushá, la mujer Gerushá es la mujer divorciada. Giret es una mujer gentil o una mujer que se ha convertido posteriormente a la palabra. Entonces vemos, verso 8, lo consagrarás pues, porque ofrece el alimento a tu Dios, será santo para ti, porque yo, dice la palabra, yo soy santo. Vemos cómo la hija del sacerdote, si se profana por medio de relaciones ilícitas, a su padre profana. En el fuego será quemada. El hijo del sacerdote tiene relaciones ilícitas, merece ser quemada. Según los textos bíblicos, los rabinos nos recuerdan que si aquí no se trata de una mujer soltera, sino de una mujer que ha pasado por lo menos por un primer matrimonio, Erushin, en el cual queda prohibida para otros hombres. Su adulterio debe ser castigado por medio de fuego, mientras que los demás israelitas, si cometen el mismo delito, deben ser ejecutados mediante la lapidación o el apedramiento. Yo sé lo que usted está pensando, yo sé que usted va a decir, pastor, pero es que eso ya no puede ser, eso ya no existe, todas estas normas han cambiado. Sí, todo esto ha tenido un cambio, por supuesto, radical, absoluto, pero es importante que conozcamos el libro de Levítico, qué es lo que quedó escrito, qué es lo que la palabra nos enseña y qué es lo que se ha cambiado a nuestros tiempos. Hoy, pues ya nuestros tiempos han cambiado al punto de que definitivamente hablamos de un tipo de relación de unión libre, que no entiendo la definición unión libre, no tiene explicación el concepto unión libre. Es decir, veamos la expresión unión libre, es decir, 2 personas se juntan, unión, hacen uno solo, unión, pero son libres. O sea, cada quien hace lo que le parece, cada quien sale a donde quiere ir, cada quien vive como quiere vivir, cada quien hace de su vida lo que le parece. Es decir, eso es unión libre, es lo que entiendo que significa unión libre. 2 personas que deciden unirse libremente para vivir una vida en libertad o en libertinaje. Entonces, tenemos todo tipo de relaciones según la modernidad. Entonces, hoy, antes del matrimonio, es preferible tener un tiempo de vivir juntos, de conocernos, de saber si las cosas sirven, si las cosas van bien, o de lo contrario, mejor cada quien tome la decisión de su vida. Pareciera ser que es una decisión salomónica, es decir, sabia, pero realmente ese no es el contexto que la palabra nos enseña. Unión libre entre hombre y una mujer, pero eso no es lo más grave que tenemos hoy, porque peor aún entonces hoy tenemos unión libre entre varón con varón, mujer con mujer, peor aún, ya hay algunos países donde se estableció incluso el matrimonio, no solamente el matrimonio entre varones, o el matrimonio entre mujeres, sino más aún, más allá, y lo digo particularmente, usted sabe, en el caso de Colombia, se permitió por ley en este país que se puedan casar 3 hombres. Por favor, explíqueme esto. Es decir, en alguna manera la Biblia, Levíticos, el ordenamiento sacerdotal, el ordenamiento de la congregación, el ordenamiento del pueblo, ¿en qué momento se perdió toda esta historia? Y como la desconocemos, como la omitimos, como decimos que eso ya es del antiguo pacto, que eso ya no tiene ninguna importancia, entonces hoy hemos llegado a niveles donde todo el contexto de moralidad y todo el contexto de familia y el contexto de matrimonios se terminó. Ya entonces hoy la relación es totalmente como cada quien lo cree. Hoy tenemos, por ejemplo,
la historia de los matrimonios del siglo. El matrimonio del año, la boda más suntuosa, la más elegante, la más costosa, 500, 1.000 millones de dólares una boda, invitados de todas partes del mundo y se publicita por todos los medios y se realiza una boda, entre comillas, una ceremonia suntuosa, la boda del año o la boda del siglo. ¿Y qué nos cuentan las noticias apenas un mes, una semana, unos pocos días, 3 meses? La boda del siglo, atención, la boda del siglo ha terminado. Esta pareja decidieron divorciarse porque no se soportan. Todo esto es nada más ni nada menos que inmundicia. Todo este concepto del mundo es inmundicia. Por eso la palabra se tomó el tiempo de dejarnos escritos los parámetros, los lineamientos, los misbot, las ordenanzas. Entre ellas, vean por ejemplo cómo en uno de los midrash que estuve leyendo en estos días, midrash son conceptos bíblicos, estudios bíblicos, opiniones bíblicas, son interesantes, tienen contenido bíblico, pero realmente no debería ser nuestro tema de predicación, por supuesto. Son elementos que podemos utilizar para conocer más acerca sobre un tema. En uno de estos midrash que estoy leyendo, por ejemplo, menciona cuando una persona tiene la función de ser sacerdote y cuáles son las cualidades que puede tener. Número 1, habla de que el sacerdote debe tener sabiduría. Esta sabiduría no la da el entendimiento intelectual. No confundamos intelecto con sabiduría, como no podemos confundir madurez con años. Años nos dan madurez, nos dan experiencia, pero no toda persona que tiene años es una persona madura. Entonces, sabiduría, ¿cómo obtenemos sabiduría? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el temor a Yahweh, que el temor a la palabra, eso es lo que nos da sabiduría. Cuando conocemos la palabra, cuando se nos enseña la palabra, cuando aprendemos la palabra, cuando vivimos la palabra, entonces estaremos en sabiduría. ¿Cómo podemos hacer que un matrimonio sea eficiente, feliz, un matrimonio de unidad? Cuando hay sabiduría. ¿Cuándo hay sabiduría? Cuando en el matrimonio es un matrimonio de 3. ¿Un matrimonio de 3? Pastor, perdón, explíqueme eso. Sí, por supuesto. Esposo, esposa y el centro que es la palabra. Es decir, que Dios Todopoderoso es el centro de ese matrimonio. Es decir, que todo cuanto está escrito en la palabra será el fundamento, será el lineamiento sobre el cual un matrimonio, una familia, un hogar, una economía, la salud y todo el entorno familiar camina día a día en el camino. Dígalo conmigo, en el camino que es ¿quién? Sí, Señor, Yeshua HaMashiach. Él es el camino. Entonces debe tener sabiduría, debe tener belleza física, fuerza física, riqueza espiritual, ancianidad. Debe ser una persona que tenga años y que en sus años consigo lleven también el concepto de madurez. Muy interesante. Cuando nosotros estamos viendo este proceso, nos damos cuenta, vamos a avanzar un poco en el libro de Levítico, vamos a ir al capítulo 22 y el verso 7. Cuando llegamos al capítulo 22, verso 7, dice: cuando el sol se ponga, quedará limpio, y después comerá de las cosas sagradas, porque son su alimento. No es el agua de la Miquet, ni es definitivamente la que purifica, sino el factor tiempo, el marcador del sol. El símbolo aquí es la muerte y la resurrección, y al ponerse el sol quedará todo purificado. Entonces observen que aquí hay algo interesante, nos habla de la tarde. Recuerden que la palabra nos habla de las lumbreras, que Dios estableció las estaciones. Y cuando nosotros entendemos las estaciones, automáticamente pensamos en el otoño, en la primavera, en el invierno, ¿verdad? Lo que conocemos como las estaciones. Pero realmente, cuando la Torá hace referencia a las estaciones, nos está indicando los pasos que la luna conlleva. ¿Por qué? Porque a través del recorrido del calendario hebreo, del calendario bíblico, recuerden mis amados que el calendario bíblico es un calendario lunar. Esto es tan importante.
Es tan importante que usted lo entienda. El calendario bíblico es un calendario lunar, es decir, en el calendario bíblico no tenemos enero, febrero, marzo, abril, etcétera. No tenemos lunes, martes, miércoles, no tenemos esta información porque el calendario bíblico, aunque ya lo enseñé, permítame repetirlo, el calendario bíblico es lunar y nosotros habitualmente en el momento que estamos desarrollando todo este tiempo, lo estamos haciendo en el calendario solar, es decir, en lo que llamamos el calendario grecorromano. De allí tenemos enero, febrero, marzo, de allí tenemos los días de la semana, lunes el calendario de la luna, martes el calendario al dios Marte, miércoles el calendario a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno, domingo al Sol, Sunday. Esos nombres no están en nuestras Biblias. ¿Por qué no aparecen en la palabra? Porque nuestro calendario, repito, es un calendario lunar y allí solamente tenemos día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y Shabbat. El único día que nos aparece es Shabbat. Los demás, repito, serán día primero, día segundo, día tercero. Y los meses, por supuesto, tienen otro nombre. Absolutamente. Ahora, es muy importante porque la Biblia, Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, el Pentateuco, nos hablan de la importancia de la tarde. Preste atención. En Génesis capítulo 3, verso 8 nos dice: por la tarde entró el pecado en el mundo. Levítico 23, 5, que dice: por la tarde tiene que ser sacrificado el cordero. Recordemos el tiempo de Pesá. Ya lo vimos en el tiempo de Génesis, ¿recuerdan? Por la tarde, en el tiempo de Éxodo, por la tarde salió el pueblo de Egipto, Deuteronomio 16, 6. Por la tarde vino el maná del cielo y el pueblo supo que había salido de Egipto, Éxodo 16, 6. Por la tarde fue sacrificado el segundo cordero diario del sacrificio continuo. Por la tarde, Yeshua entregó su espíritu, Mateo 27, 46. Por la tarde se encendieron las lámparas de la menorá en el templo. Por la tarde cayó el fuego del cielo sobre el sacrificio. Primera de Reyes 18:36. Por la tarde hubo visitaciones angelicales. Daniel capítulo 9, Hechos capítulo 10, verso 9. Por la tarde vino la salvación a los samaritanos. Juan capítulo 4, verso 6. Por la tarde volverá el Mesías a la tierra. Zacarías capítulo 14, verso 7. Estos detalles que estoy mencionando de la tarde nos muestran el plan de redención de Yahweh para restaurar al mundo de la caída del pecado que sucedió precisamente por la tarde. Como el pecado entró en el mundo por la tarde, el Mesías tenía que morir por la tarde y tendrá que volver en la tarde a la tierra de Israel. Todo este plan de salvación gira alrededor de las horas que van desde el mediodía hasta la caída del sol. Dígalo conmigo, la caída del sol. Es tan importante este concepto de la caída del sol porque recordemos que cuando vamos a dar comienzo a la celebración de Shabbat, empieza el viernes a la caída del sol. Ya cuando tenemos que el sol está en su proceso de ir al occidente, al poniente y entrar al ciclo, allí empieza nuestro tiempo de Shabbat. Y es importante que lo mencionemos, recuerdo, porque así lo indica la palabra, según el calendario lunar. Esta es la razón por la que una persona queda purificada en las horas de la tarde, porque está conectado espiritualmente con la redención que vino por medio de Yeshua HaMashiach. Es muy interesante lo que estamos mencionando. Permítame adelantarme un poco para ir a este punto que quiero mencionar en la primera parte de lo que estamos viendo hoy, porque Emor significa diles, diles a los hijos de Israel. Diles, y es muy importante esta palabra, diles, háblale a los hijos de Israel e indícales. ¿Qué tienes que indicarle a los hijos de Israel? Tienes que indicarles todo el proceso de lo que debemos cumplir, de lo que debemos hacer y de lo que debemos entender en los propósitos. Los hijos de Israel, diles, las fiestas señaladas por Hashem que vosotros habéis de proclamar como convocaciones de santidad,
estas son mis fiestas señaladas. Estoy en el libro de Levítico, en el capítulo 23, verso 2. Sí que he mencionado este texto, ¿verdad, hermanos? En todas las enseñanzas, en todas, absolutamente en todas las enseñanzas que usted ha escuchado de estudio bíblico devocional, creo que en todas he mencionado Levítico 23. ¿Por qué es tan importante Levítico 23? Porque Levítico 23 hay un emor. Diles, háblale a los hijos de Israel y diles que las fiestas señaladas por Dios, observen, señaladas por Dios, no fueron fiestas señaladas por los hombres, no fueron fiestas celebradas o preparadas por los hombres en el pensamiento de hombres, sino que fueron preparadas por Dios para que el hombre cumpliera con estas celebraciones. En este capítulo se encuentra entonces un resumen de cada una de estas celebraciones que Hashem estableció para el pueblo en memoria de Él. Estas serán las celebraciones que ustedes van a realizar para mí. Es importante. Ahora, la palabra nos dice que estas son las fiestas señaladas por Dios y nos enseña que Él las ha preparado para que tengamos una conexión. Por favor, dígalo conmigo, un tiempo. Por favor, atención a la palabra que voy a usar, para que tengamos el kairos de Dios. El kairos de Dios. ¿Qué es el kairos de Dios? Sí, yo escucho con frecuencia que las gentes dicen el tiempo de Dios. Entonces, el tiempo de Dios. Sí, el kairos es un tiempo de Dios, pero tenemos 7 tiempos de Dios. Por favor, tenga claridad en esto. Tiempo de Dios. Pareciera ser que nosotros en la mañana nos levantamos y recibimos una bendición y decimos, uy, es un kairos de Dios. Las bendiciones de Dios están en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Pero Dios estableció puntualmente 7 tiempos. 7 tiempos de Dios para con su pueblo. Levítico 23 las menciona y estas celebraciones son las que nos permiten tener este Moadim. Esta palabra es muy interesante. Fiestas señaladas, Moadim, Moed, que significa tiempo y lugar señalado. Por favor, usted debe escribir esto a la margen de su Biblia, debe escribirlo en su agenda de notas, pero más importante, grábese esto en su corazón. Por favor, escúcheme lo que le estoy mencionando. La palabra traducida como fiestas señaladas es Moadim, en plural Moed, que significa tiempo y lugar señalado, es decir, es una cita. Dígalo conmigo, es una cita con Dios. Repítalo, por favor, es un kairos de Dios. 7 tiempos que Dios nos permite para que en este día, en esta fecha establecida, determinada por Dios, yo estaré con ustedes. ¡Wow! Esto es extremadamente importante. Mencionamos que estas fiestas tienen como consecuencia un cumplimiento al calendario lunar, y es bien importante que lo tengamos presente porque no funciona en el calendario solar, funciona en el calendario lunar. Es decir, obviamente las fiestas corresponden según estos meses, pero cuando vamos según las estaciones que Dios preparó, entonces vamos a poder desarrollarlas puntualmente en el tiempo que corresponde. Ahora bien, cuando nosotros mencionamos esto, es interesante ver cómo ya los profetas así lo habían señalado. Amós capítulo 3, verso 7 dice, ciertamente el Señor Hashem no hace nada sin que sea revelado a sus siervos los profetas. Y por favor, aquí esta palabra profetas, una palabra tan mal entendida en nuestros tiempos. Hoy se acerca una persona a las congregaciones o invitamos hermanos a las congregaciones y la persona viene a anunciar, a profetizar, comillas, que tú vas a ser bendecido, que vas a recibir un auto, una casa, que tu cuenta bancaria se va a multiplicar, y a esto le llamamos profeta. Perdón, por favor, profeta, vidente, adivino o hablador.
Usted tiene que saber precisamente cuál es la diferencia en todos estos conceptos. Porque así como el libro de Amós nos habla que Dios no va a hacer nada que no sea revelado a sus profetas, pues mis amados hermanos, toda la revelación que Dios tenía que hablar, ya la dijo, está escrita aquí en este libro. Toda la palabra ya fue revelada. Es decir, después de lo que tenemos escrito en este libro, nada distinto a esto se podrá profetizar porque ya Dios lo estableció. Ahora, ¿por qué las personas buscan que les profeticen, que les declaren, que les adivinen? Porque estamos esperando un mensaje emocional y no estudiamos la palabra. ¿Quieres una profecía en tu vida? Por favor, ve a tu Biblia, abre tu palabra, lee la palabra, estudia la palabra y allí están todas las promesas y toda la palabra profética que Dios tiene preparada para ti, para tu hogar, para tu familia, para tu nación, para tu vida, para tu dinero, para tus finanzas, para tu presupuesto, para tu intimidad, para tu salud, para tu hogar, para tu matrimonio. Aquí está escrito. No necesitas que nadie venga a decirte que vas a ser bendecido. No necesitas que nadie venga a decirte que vas a ser sanado. Aquí está escrito. Yo soy tu sanador. Yo seré tu proveedor. Peor aún, pagamos por eso. ¿Por qué? Porque no nos comprometemos a estudiar y a recibir la palabra. Mis amados, este es el principio de amor. Wow, pastor, pero ¿cuánto tenemos que trabajar en esto? Diles, y hoy vengo a decirles, es necesario estudiar la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por compartir el video. Gracias por sus mensajes y será hasta el día de mañana. Bendiciones. Shalom.